Hola chicas y chicos, voy a continuar con la explicación de mutaciones en los seres vivos, segunda parte. Pero para esto tenemos que conocer ciertos términos que son muy importantes. Cromosomas. ¿Qué son los cromosomas? Los cromosomas son estructuras que contienen material genético. Son segmentos de ADN que se encuentran compactados y condensados. Y también son portadores de los genes porque contienen la información hereditaria de todos los individuos. Los cromosomas de nuestro cuerpo son 46. De los 46, 22 pares son autosomas y un par son los cromosomas sexuales. En las mujeres XX, en los varones XY. En cada célula de nuestro cuerpo tenemos entre 50.000 a 100.000 genes. Estos genes se encuentran localizados en los 46 cromosomas de nuestras células. Tenemos a continuación aberraciones o anormalidades numéricas. Estas son alteraciones o cambios en el número de cromosomas. Puede ocurrir durante la mitosis o también durante la meiosis. Estos dos procesos son mecanismos biológicos que aseguran la constancia permanente en el número cromosómico de nuestras células. Sin embargo, se pueden producir ciertas anomalías debido a la falta de disyunción. Acá tenemos en la figura A una división meiótica normal, donde cada célula queda con 23 cromosomas. En cambio, en este caso, no hay una separación adecuada de los cromosomas, quedando cada célula con 24 cromosomas y otras con 22 cromosomas. Si en una fecundación se une esta célula que tiene 24 cromosomas con otra célula que tiene 23 cromosomas, el individuo tendrá 47 cromosomas, lo cual es un número anormal de cromosomas. Estas aberraciones se dan a través de las aneuploidías y también a través de las euploidías. ¿Y en qué consisten las aneuploidías? Es la pérdida o el incremento de uno o más cromosomas. Se usa el prefijo somía. Por ejemplo, un individuo monosómico tiene un contenido de 2n-1, es decir, tiene 45 cromosomas, le falta un cromosoma. Y un ejemplo claro tenemos el síndrome de Turner, que es un síndrome que se presenta en las mujeres debido a la atrofia de ovarios y no hay producción de óvulos, por lo tanto, se marca en la esterilidad. En cambio, un individuo trisómico tiene un contenido de 2n más 1, es decir, un cromosoma de más. En un par hay un cromosoma adicional. Como ejemplo tenemos el síndrome de Down. Este síndrome se da exclusivamente en que un cromosoma adicional se da en el par 21, por lo tanto toma el nombre de trisomía 21 o síndrome de Down. En cambio, las euploidías consiste en la pérdida o el incremento de un juego completo de cromosomas. Se usa el prefijo ploide y está representado por la letra N. Por lo tanto, puede ser monoploide N, triploide 3N, tetraploide 4N y así sucesivamente. Normalmente se da en plantas. Es muy raro que se dé en animales. Tenemos acá dos individuos, uno con monosomía, tenemos su cariotipo, presenta 45 cromosomas y falta un cromosoma, por lo tanto es un número anormal. La trisomía, vemos acá que en el par 21 hay un cromosoma adicional, por lo tanto se llama síndrome de Down o trisomía 21 por el efecto que se presenta uno adicional en este par. Cada individuo con sus propias características. Con relación a las mutaciones cromosómicas estructurales, estas son los cambios que se producen en la estructura de los cromosomas. Afectan exclusivamente a los segmentos de los cromosomas y se dan de la siguiente manera.
por delesión, duplicación, inversión y translocación. Por delesión, la delesión consiste en la pérdida de un segmento del cromosoma. Normalmente están asociadas a los síndromes. Por ejemplo, el síndrome de Cri-du-Chat. Es una delesión del brazo corto del par 5 exclusivamente. La duplicación consiste en la repetición de un segmento de cromosoma y da como resultado también trisomías, y aquí notoriamente se ve la repetición del segmento del cromosoma. La inversión se da cuando el segmento del cromosoma se invierte, por lo tanto es notorio esa inversión. Y la translocación es el traslado de un segmento del cromosoma a otro lugar de otro cromosoma. Estas 4 son aberraciones estructurales, es decir, afectan a la estructura de los cromosomas. Y tenemos acá un individuo con síndrome de Cri-du-Chat, con su cariotipo, pero el par 5 experimenta roturas que dan como resultado a este síndrome, en lugar de emitir una voz normal, emiten cierto sonido como si fuera un maullido de un gato y otras características más. A continuación tenemos lo que se llaman los agentes mutágenos o mutagénicos. Todo agente mutagénico es aquel que cambia o altera la información genética. Puede provocar roturas en la cadena, roturas en los puentes de hidrógeno o en los enlaces, pérdidas de bases nitrogenadas, o también puede provocar dímeros de timina o cambios en la base. Hay agentes mutagénicos físicos, químicos y biológicos. Los agentes físicos, entre ellos podemos indicar las radiaciones. Las radiaciones alteran la secuencia de los nucleótidos, causan roturas, generan errores durante la replicación del ADN. Normalmente en los seres humanos, la radiación afecta exclusivamente a los órganos reproductores, más que en otros sectores del cuerpo. Si un cuerpo humano está expuesto a 2 o 3 milisieverts, pues no tendrá tantas consecuencias en su salud. Pero si está expuesto o sometido a 50.000 milisieverts, automáticamente muere en pocas horas. Podemos indicar también sobre la radiación ultravioleta. Esta radiación procede del Sol y afecta exclusivamente al tejido epitelial. Está asociado con cáncer de la piel. Y tenemos también las radiaciones ionizantes. Estas radiaciones contienen energía suficiente, capaz de romper los enlaces químicos de las moléculas de ADN. Y también romper las proteínas. Provocan cáncer de pulmón. Así como afecta a células que se encuentran en división activa constante, también afectan a células cancerosas que se dividen rápidamente y que crecen sin control. En una radioterapia, por ejemplo, se destruyen células cancerosas, pero también se destruyen células en división plena en los tejidos del cuerpo, dañándolas por completo. Entre los agentes mutágenos químicos podemos indicar el ácido nitroso, los benzopirenos y el gas mostaza. El ácido nitroso modifica la secuencia del ADN. Es un compuesto cancerígeno. Transforma la citosina en uracilo, que no es base propia del ADN. Es utilizado normalmente en la industria farmacéutica, en la industria alimentaria, en la industria de las pinturas, en la fabricación de tintes, de herbicidas, de pesticidas y otros. En los alimentos se encuentra en los embutidos, por ejemplo, como conservantes para que no entre en descomposición. Los benzopirenos son sustancias cancerígenas, causantes de cantidad de mutaciones. El tabaco
es una fuente de benzopireno, al igual que otras sustancias que son potencialmente dañinas para la salud. Debido a las mutaciones de los genes, estos son responsables del cáncer. El benzopireno se produce también durante la combustión, especialmente en alimentos que se cocinan a la brasa. Por ejemplo, una vez que las carnes se encuentran sobre una brasa, una parrillada, automáticamente la grasa empieza a gotear sobre el carbón. El carbón lo quema y lo transforma en benzopireno puro, y este benzopireno entra en contacto con las carnes que nosotros consumimos. Por lo tanto, son dañinas para nuestra salud. El gas mostaza, llamada también hiperita, es uno de los gases más mortíferos. Se ha utilizado en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Es extremadamente peligrosa para la salud, es cancerígena, provoca cantidad de mutaciones. En los seres humanos, por ejemplo, genera ampollas en la piel, problemas a nivel de las vías respiratorias catastróficas y también afecta la fertilidad masculina. Con la aplicación de este gas mostaza en las guerras, obligaba a los soldados a utilizar un equipo especial, un uniforme especial, porque ni las máscaras eran suficientes para protegerse. En cuanto a los agentes mutágenos biológicos, estos son aquellos que se encuentran en el ambiente y han ido mutando a lo largo de millones de años. Son organismos de tamaño minúsculo, como bacterias, hongos, parásitos e incluso virus, aunque los virus no son considerados como seres vivos. Solamente utilizan el metabolismo de las células para poder activarse. Estos agentes interfieren en el material genético de las células. Los virus pueden provocar anomalías cromosómicas. Por ejemplo, la contaminación viral por transfusión, como la hepatitis B, produce roturas cromosómicas, tanto en las células de la sangre como también en la médula ósea. Tenemos acá mutación y evolución. Las mutaciones aumentan la variabilidad de las especies, por tanto, constituyen el motor de la evolución. Actualmente los científicos han desarrollado diversos métodos para verificar los cambios en el ADN a nivel molecular. Y por último tenemos mutación y cáncer. El cáncer en sí es un proceso de crecimiento y diseminación descontrolada de células. Pueden aparecer en cualquier lugar de nuestro cuerpo. Estos en realidad alteran y dañan las células permanentemente. Pueden sufrir cambios en el ADN, por lo tanto se asocian siempre con mutaciones. Sabemos que cada una de nuestras células crece y se divide de manera coordinada y ordenada. Sin embargo, algunas veces este proceso se descontrola totalmente, donde el material genético contenido en el ADN de una célula se altera o se daña, provocando mutaciones. Más al contrario, debería morir, es decir, experimentar apoptosis, pero sin embargo no es así. La división continua es descontrolada de manera total. Con esto hemos finalizado el tema de mutaciones en los seres vivos. Si te gustó el video, dale un me gusta y regístrate a mi canal. No te olvides, nos veremos muy pronto.